Continuamos nosotros en Lo que no se dice. El día de hoy nos ha tocado un tema, pues, como ustedes saben, los miércoles hablamos de no a la violencia o alto a la violencia, porque tenemos que tener una familia sin violencia, creo yo. Y hoy estamos en ese momento con la hermana Aurora Luna, que viene de la red por una familia sin violencia. Gracias por estar con nosotros. Justamente hablábamos un tema anterior de que la violencia se puede cortar si hay educación. ¿Esto es cierto? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Yo vengo por Kairos, que integra la red por una familia sin violencia, y la red está conformada por diferentes instituciones. El tema que tiene que ver con educación y la violencia es un tema muy importante, sobre todo para lo que es la prevención de la violencia. Porque si vemos hasta este momento, hay muchas leyes, actos y hechos cuando ya hay un acto de violencia. Entonces, frente a ello, ¿qué hacer? ¿No? La ley dice es un delito y bueno, la persona que agrede o ha violentado tiene todo un proceso judicial y finalmente va a la cárcel si está probado. Pero eso está bien, pero ¿qué hacer para que no se llegue a ese proceso, a ese fin? Porque usted sabe que la violencia no es que empieza ahora, sino es una consecuencia de todo un proceso que incluso se viene desde la niñez, ¿no? Entonces, la importancia de cómo trabajar en el campo educativo, la prevención de la violencia, desde la niñez, en la familia, en el colegio, en las universidades, en los seminarios teológicos, en los diferentes lugares donde las personas están desarrollándose, formándose y trabajando, digamos, ¿no? Entonces, la importancia, hasta en la cuestión doméstica, digamos, en lo más pequeño, ¿no? Cuando hay dichos o cuando hay amenazas en la cual se puede decir fácil, como un chiste, ¿no? Como esos chistes que a veces dicen son feministas, son machistas, a veces eso van generando, van calando, y los niños van creciendo en ese contexto y al final cuando ellos son jóvenes ellos ven que eso es normal y por lo tanto pueden incluso desarrollarse o también decir lo mismo o actuar en lo mismo, ¿no? Nuestros invitados anteriores nos decían que lo importante, creo que debemos enseñar la educación a los niños. No dejar un mundo mejor para ellos, sino dejar a ellos mejor para el mundo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo creo que eso es una responsabilidad de nosotros los mayores, los adultos, los padres, los medios de comunicación, las organizaciones como la iglesia, la escuela, etcétera, ¿no? Esa es una responsabilidad grande. Primero que tiene que empezar por casa, ¿no? En la familia. Si los padres de alguna manera crecieron en hogares violentos, por lo tanto van a replicar eso con sus hijos. Porque ¿quién aprende o en qué lugar se forma para ser padres? A veces escucharon ellos que los padres no dialogan y si quieren compartir lo hacen con gritos. Entonces, algunos dicen que incluso las cosas tienen que, si los padres lo dicen, no tiene que haber dudas ni murmuraciones de parte de los hijos, ¿no? O sea, eso está bien, pero tiene que haber un diálogo. Entonces, si los padres crecieron en ese contexto, van a replicar con sus hijos. Y esos niños, a su vez, cuando sean jóvenes, también van a replicar lo mismo. Y a veces uno dice, bueno, en la escuela queremos que el niño mejore, se forme. La escuela es un agente muy importante para la formación de nuestros hijos, de los niños y las niñas, pero no es el único ni el principal. El principal es la familia. Entonces, lo importante es que papá, mamá y los que están a su alrededor tengan conciencia que tenemos que prevenir la violencia, sea de donde venga, ¿no? Además, ya se sabe que los primeros hechos de violencia se generan
en el entorno familiar. Y son los familiares más cercanos que cometen hechos de violencia. Los más cercanos, el esposo, el padre, el hermano, los primos, etcétera. Ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que haber, digamos, toda una capacitación, una toma de conciencia a fin de darnos cuenta realmente cuánto estamos replicando actos de violencia en nuestra familia y también estamos criando a los hijos en ese contexto, ¿no? Ahora, y los más vulnerables son los niños como las mujeres, Así es. quienes sufren violencia en ese momento. Ahora, ¿qué hace la iglesia? O sea, nosotros decimos que tenemos que, como iglesia, prevenir, pero así como la red por una violencia sin violencia, que ha salido a decir alto a la violencia, ¿están ustedes llegando hacia las iglesias para crear conciencia, más que todo, de que nosotros los cristianos debemos de meternos, inmiscuirnos en ese tema? Bueno, nosotros como iglesia somos llamados a ser pacificadores, dicen, ¿no? Ese es un mandato a todos, para todos, ¿no? Entonces, cuando dice pacificadores quiere decir contra toda violencia, ¿no? Entonces, bajo ese mandato, la iglesia tiene que ir formando también promotores para prevenir la violencia. Las niñas, las mujeres, los niños, los ancianos, hombres y mujeres, de todo tipo de violencia. Tenemos que ser los que demos testimonio de eso con nuestras palabras y con nuestros hechos, ¿no? La iglesia tiene diferentes tareas o diferentes ministerios, en todos los ministerios, en las escuelas, con los jóvenes, con las hermanas, con los líderes, con el trabajo en la música, con la elaboración de materiales. Tiene que haber claramente en que nada tenga que generar violencia. Eso no es fácil, porque también hay muchas cosas que nosotros lo tenemos como una cuestión de costumbre, ¿no? Hay cosas que nosotros hemos crecido por años y años y están instalados en nuestra mente y además en nuestro corazón, y sacar eso no es tan fácil. Hay ciertas bromas que siempre nosotros escuchamos en la escuela, escuchamos entre los compañeros, escuchamos en compañeros de trabajo, escuchamos en la escuela. Hay bromas que luego las mujeres, las niñas, se quedan calladas, ¿no? A veces dice, es que las niñas, las mujeres son más quejosas, ellas son lloronas, ellas siempre están, siempre están llorando, dicen, ¿no? Bueno, es cierto, pero también no es solo de las mujeres, no es solo de las niñas. Eso es parte, por ejemplo, el llanto es parte natural del ser humano. Es un sentimiento natural, quitándonos de que sea hombre o mujer. Pero tendríamos que tener claro que no por eso vamos a tener que separar o hacer diferencia o violentar a otra persona. Ahora, si muchos hermanos que nos están viendo a través de la televisión quieren comunicarse con la red por una familia sin violencia para llevar estos temas que son importantes dentro de la iglesia y que no estamos preparados, porque eso es cierto, porque es una preparación especial, ¿qué debemos de hacer? La red por una familia sin violencia atiende algunos casos que han sido públicamente vistos por los medios de comunicación, casos, por ejemplo, de aquella señora que ha tenido problemas con su esposo y el esposo lo ha agredido físicamente en una forma tan violenta que le quemó con agua caliente. Le ha brindado atención a la persona, pero también está involucrado en temas de prevención. Hay un inicio, una convocatoria de formación de promotores para la prevención de la violencia. Entendemos que en este año 2013 eso se va a masificar
con temas que tienen que ver con prevención de la violencia en los colegios, en las universidades, en los hogares, en la iglesia, ¿no? Lo importante es la prevención para que no se llegue a finales tan tristes como el que se ve cada día en la televisión, en los noticieros, ¿no? Entonces, ya la red ha hecho una actividad que tiene que ver con la formación de promotores, ¿no? Entonces, se invita a todas las personas, jóvenes, hombres y mujeres, líderes de iglesias y que no son de iglesias, que participen en esto. De esa manera estamos ayudando a contribuir a prevenir la violencia en todo espacio y contra toda persona. Bien, hermana Aurora, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, y creo que la lección es que tenemos que educar empezando por casa, y luego creo que el segundo paso, aparte de la escuela, debe ser la iglesia. Así es, hermano, yo también le agradezco esta entrevista que ayuda o que contribuye a prevenir la violencia. Y por otro lado, también quiero darle el teléfono de la institución a la cual estamos vinculados, que es Kairos, que pueden llamar para cualquier información o también temas futuros. Es el 651-3695. 651-63-3695. Ya saben, ¿eh? Una familia sin violencia es lo que queremos nosotros, y más que todos los cristianos necesitamos eso. Esperamos que usted sea parte de ese grupo que no usa la violencia. Ya volvemos aquí con nuestro siguiente invitado, en Lo que no se dice.